al coloquio, a nuestro coloquio. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a alguien de casa. Manuel Domínguez hoy va a hablar y el título de su charla es Matrices espectrales asociadas a transformaciones de Darboux estocásticas de caminatas aleatorias en los enteros. Gracias. Gracias Adolfo y Ernesto por la invitación. Voy a continuar con la disposición de PPSA de la semana pasada de dar una plática en pizarrón y voy a continuar con la gente local. Bueno, este trabajo es un título un poco largo, pero realmente vamos a ver que los conceptos básicos son bastante sencillos de entender, con un ligero conocimiento sobre probabilidad y un poco de análisis funcional va a estar bastante todo claro. Este trabajo, que de hecho lo he hecho con una alumna de maestría, Claudia Juárez, me parece que no está aquí. Lo que hemos hecho es estudiar, digamos, el análisis espectral de matrices de transición de probabilidades asociadas a caminatas aleatorias en los enteros. Ese es el trabajo básico. Voy a explicar en estos 4 temas, voy a introducir qué es la caminata aleatoria, para el que no lo conozca. Vamos a definir su matriz de transición de probabilidades, que va a ser una matriz tridiagonal. A continuación vamos a aplicar el teorema espectral, eso viene ya de análisis funcional, en el cual te va a asociar a dicha matriz de transición, te va a asociar una medida espectral asociada con la cual podemos analizar de mejor manera la correspondiente caminata aleatoria. Y luego en la tercera y cuarta parte vamos a meternos en cosas que no son tan usuales. La primera es la factorización estocástica, que lo que vamos a hacer es factorizar una factorización del tipo LU o UL, ahora veremos las diferencias, y vamos a exigir que cada uno de los factores sean estocásticos. Y por último, la transformación de Darboux, que es una transformación bastante conocida normalmente en ecuaciones diferenciales, que básicamente trata de invertir o factorizar un operador e invertir el orden de multiplicación. Entonces, lo que vamos a estar interesados es todo esto, vamos a mirarlo desde un punto de vista espectral de esos operadores. Y vamos a ver o vamos a demostrar cómo se relacionan esas medidas espectrales cuando se aplica la transformada de Darboux al final. ¿De acuerdo? Bueno, esa básicamente es la idea. Entonces, caminatas aleatorias, pues vamos a restringirnos a caminatas aleatorias que están definidos en un espacio de estados y va a ser de dimensión 1, ¿de acuerdo? Un espacio de estados que en este caso puede ser finito, los 3 casos para los casos unidimensionales. Puede ocurrir que el espacio de estados sea finito, semi-infinito o doblemente infinito, ¿de acuerdo? Entonces la caminata aleatoria normalmente parte de un estado, bueno, puede partir de cualquier estado, pero la dinámica de la caminata consiste en que, pues si estamos en un estado 1 o 0, pues para que sea definida como caminata aleatoria, las únicas transiciones de probabilidad son solo posibles entre los estados adyacentes. ¿De acuerdo? Esa es la definición básica. Con lo cual, si estamos de aquí, la única posibilidad es ir atrás, hacia adelante o quedarme en el mismo estado, pero nunca saltar más de 2 o 3 estados o lo que sean. ¿De acuerdo? Bueno, cuando tenemos un número discreto de estados, pues puede llegar hasta n, así es la caminata aleatoria, pero en realidad podemos considerar pues un número infinito o semi-infinito en el diagrama, ¿no? De movernos hacia el infinito o incluso de movernos hacia la izquierda con los estados negativos. Así sucesivamente. ¿Vale? Esa es básicamente la definición. Bueno, el comportamiento probabilístico de la caminata aleatoria está basado en lo que se llama la matriz de transición de probabilidades, que recoge todas las posibles transiciones de la caminata, ¿vale? Entonces vamos a llamar a las transiciones a derecha, vamos a llamarlos con unos coeficientes A, las transiciones probabilísticas a izquierda con un coeficiente C y vamos a llamar a B las probabilidades de quedarse en los mismos estados, ¿vale?
y así con todos, ¿no? Este es el A-1, este es el C0, el A-2, así sucesivamente, ¿vale? Bueno, estas son todas las posibilidades y normalmente se agrupan estas posibilidades en una matriz, ¿vale? De la forma transición en la cual esta matriz, cada entrada y J, ¿vale? Lo que me da es la probabilidad de que la caminata esté en el estado J, dado que en un tiempo n esté en un estado I. ¿De acuerdo? Estas van a ser las entradas de esa matriz de transición de probabilidades. Bueno, como las únicas transiciones posibles son las adyacentes, esto implica que estas probabilidades van a ser cero siempre y cuando, esto de aquí va a ser cero, siempre y cuando I menos J es mayor o estricto que 1. ¿Okay? Es decir, lo que implica esto es que las probabilidades se van a colocar de manera tridiagonal en concepto de matriz, ¿vale? Entonces, esta matriz viene dada por una matriz que es tridiagonal, C1, B1, A1, C2, B2, A2, ¿vale? Así sucesivamente. ¿El lazo? No, para I igual a J está contemplado, son las probabilidades de estar en el mismo estado. Vale. Bueno, entonces se colocan estas probabilidades de manera tridiagonal, ¿de acuerdo? Cuando es finito, pues lo que tenemos es una matriz tridiagonal pues finita, claramente. Los casos más interesantes, obviamente, son cuando la caminata o el espacio de estados es semi-infinito o doblemente infinito, ¿vale? Porque ahí sí que vamos a tener que usar más maquinaria. En el caso de... perdón, este va a ser aquí el C0 y aquí el C-1. Bueno, en cualquier caso, esta matriz de transición de probabilidades, ¿vale? Matriz de transición de probabilidades, siempre va a ser una matriz o un operador tridiagonal, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a suponer que la caminata aleatoria es irreducible, ¿vale? Básicamente, irreducible significa que las probabilidades A sub n y C sub n son todas distintas de cero. No existe ninguna. ¿Ok? Bueno, propiedades de esta matriz es que esta matriz es estocástica. Estocástica implica que todas sus entradas son no negativas y la suma de cada fila es idénticamente 1 para preservar la probabilidad. ¿De acuerdo? Esta matriz o este operador tiene bastantes restricciones, ¿vale? Va a ser un operador con entradas acotadas, etcétera, etcétera. ¿Okay? Bueno, es posible o a veces se considera que exista un estado que sea absorbente, que normalmente es el 0, ¿de acuerdo? Pero bueno, para lo que vamos a hacer no vamos a discutir mucho ese caso. Entonces siempre vamos a suponer que es irreducible y todas las entradas fuera de la diagonal son distintas de 0, ¿vale? Bueno, el objetivo de tratar de encontrar representaciones espectrales o analizar espectralmente este operador es, digamos, calcular lo que se llaman las probabilidades de transición a n pasos, ¿vale? Que vienen dadas por la probabilidad de que si la caminata aleatoria inicia desde un estado I, ¿cuál es la probabilidad de que en n pasos de tiempo llegue a un estado J, cualquiera? ¿De acuerdo? Bueno, esta probabilidad precisamente viene dada por las potencias sucesivas de la matriz de transición de probabilidades y nos fijamos en la entrada IJ. ¿De acuerdo? Entonces, pues es importante, de alguna manera, obtener expresiones de las potencias sucesivas de este operador. ¿Vale? Que, como vamos viendo, la siguiente, si multiplicamos al cuadrado, lo que vamos obteniendo es una matriz pentadiagonal al cubo, una matriz heptadiagonal, y a medida que vamos multiplicando, esto se va haciendo cada vez más grande. ¿Vale? Entonces, el objetivo es, al igual que se hace para matrices
n por n, o finitas, es, si queremos calcular las potencias de una matriz, una de las maneras más óptimas de hacerla es descubriendo cuál es su espectro, ¿vale? Cuáles son sus autovalores y cuáles son sus autovectores, ¿ok? Y de esa manera podemos obtener expresiones de la potencia de la matriz de manera directa, ¿vale? Ese va a ser el objetivo del análisis espectral. Bueno, primera propiedad interesante de este tipo de operadores es que este operador, fíjense que no es simétrico en principio, ¿vale? No es simétrico, estas probabilidades no tienen por qué coincidir. Sin embargo, este operador siempre es simetrizable, ¿vale? Siempre se va a poder simetrizar. Bueno, entonces, para ello, P es siempre simetrizable ¿ok? Bueno, para ello lo que buscamos es una matriz tal que sea equivalente a y que sea simétrica, ¿vale? Bueno, para ello lo que se define son unos coeficientes que se llaman los coeficientes potenciales, que vienen dados por las siguientes expresiones. Multiplicación de primeras probabilidades, C sub 1 hasta C sub n, ¿vale? Con n mayor o igual que 1. ¿Vale? Estos coeficientes se llaman coeficientes potenciales, asociadas a la caminata aleatoria, ¿vale? Es básicamente multiplicación de los primeros de los segundos, ¿vale? Cuando es finita lo cortamos en la entrada que queda, y cuando es doblemente infinita, ¿vale? Los coeficientes se definen ahora al revés. Hay que multiplicar los C, las C por arriba y las A por abajo. A menos 1 hasta A menos n, con n mayor o igual que 1. ¿Okay? Hay que invertir la multiplicación. Bueno, si definimos la matriz pi como la matriz diagonal de las raíces cuadradas de esos coeficientes potenciales, que obviamente son positivos, se tiene que pi, p por pi menos 1 es simétrica. ¿Vale? La diagonal principal son los mismos, la b sub n, y las fuera de las diagonales son estas expresiones, a sub n por c n más 1, a un lado y a otro, que obviamente siguen siendo distintas de 0. ¿Vale? Con lo cual, el operador de esta caminata aleatoria siempre es un operador que podemos simetrizar, ¿vale? Bueno, en particular tenemos la consecuencia de que al ser simetrizable, todo su espectro es real, ¿vale? Todo su espectro va a ser real. Entonces, lo que tenemos es que el espectro de P como operador va a estar contenido o igual en el intervalo menos 1 y 1. ¿Okay? ¿Por qué menos 1 y 1? Porque P es un operador, es una matriz estocástica. ¿Okay? Al ser estocástica, hay un teorema famoso, que es el teorema de ¿cómo se llama? Perron-Frobenius, que lo que te dice es que todo el espectro se concentra dentro del círculo unidad, ¿vale? Pero como estamos diciendo que es real, pues efectivamente va a estar en el intervalo menos 1, 1, ¿vale? Este va a ser el resultado. Bien. Vale, entonces vamos a pasar a la segunda parte, que es aplicar el teorema espectral. Cuando el espacio de estado es finito, pues simplemente calculamos los autovalores y autovectores y se pueden obtener representaciones espectrales de estas. Pero vamos a ir al caso del caso semi-infinito o doblemente infinito, porque son más interesantes y ahí tenemos que usar maquinaria de análisis funcional, ¿vale? Bueno, vamos ahora en el caso 2, segunda parte, vamos a aplicar el teorema espectral. Bueno, este teorema espectral es bastante conocido, ¿vale? Consiste en lo siguiente, es asociar, digamos, a los dos espacios, ¿no? Entonces, vamos a tener este operador, este es un operador que va a estar definido en un espacio L2 chica, ¿vale? Con ponderado, como lo voy a escribir ahora, y vamos a
trasladarlo, vamos a tratar de conseguir una medida espectral asociada al operador, de tal manera que me traslade del espacio L2 chica al espacio L2 grande, ¿vale? En el intervalo menos 1 y 1. ¿Ok? Bueno, para ello definimos un vector. Vamos a suponer primero que estamos en el caso de semi-infinito, ¿vale? Espacio de estados son todos los naturales excepto incluido el cero, ¿vale? Bueno, en este caso vamos a definir el autovector asociado a un autovalor, ¿ok? De tal manera que P por Q es igual a X por Q, ¿vale? Respuesta. Para cada autovalor del operador P, vamos a definir su autovector, ¿vale? Bueno, ese autovector, cada una de las componentes de ese vector se puede calcular recurrentemente, ¿vale? En términos del X y de los anteriores. Entonces, de aquí obtenemos una relación bastante sencilla a 3 términos, ¿vale? Que es simplemente multiplicar el operador tridiagonal por el vector. Y las únicas componentes que tenemos son 3, ¿vale? Esto implica que podemos calcular recurrentemente todas las entradas del autovector en términos de las 3 anteriores, ¿sí? El espectro puede ser continuo. En este caso, bueno, en el caso de espacio-estado finito, obviamente es discreto. En el semi-infinito o en el doblemente infinito pueden ocurrir cualquier caso. Puedes tener un espectro absolutamente continuo en el intervalo menos 1 y 1, puedes tener combinación de continuos con discretos, puedes tener puramente discretos. Los valores propios, sí. Vamos a analizar cómo es esa medida espectral. ¿Bien? Bueno, entonces tenemos que cada una de estas componentes se puede calcular de esta manera, ¿vale? Bueno, entonces el operador P, que es semi-infinito, es un operador lineal acotado porque es estocástico, ¿vale? Y además es autoadjunto en el espacio L2 chica de pi de n0 consistente en todas las sucesiones al que de su n al cuadrado por pi n es finito desde n igual a 0 hasta infinito, ¿vale? Este es el espacio donde actúa el operador P, ¿vale? En este espacio. Vamos a ponderarlo con este pi n, que pi n precisamente son los coeficientes potenciales que aparecen ahí, ¿vale? Esto pasa porque a la hora de la equivalencia vamos a ver que este espacio vamos a trasladarlo al espacio L2 de una medida en el intervalo menos 1 y 1, ¿vale? Entonces aquí la base correspondiente ortonormal no va a ser del todo ortonormal, igual que aquí, ¿vale? Por eso tenemos que considerar esta ponderado con este peso, que básicamente es un peso discreto, ¿okay? Bueno, entonces en este espacio podemos considerar la base canónica que viene dada eso y j, vamos a considerarla como delta i j partido por pi j, ¿vale? No, es la canónica, pero no es ortonormal, ¿ok? Bueno, pues se tiene, usando la relación de recurrencia esta, de Q sub n y inducción, se tiene el siguiente resultado, y es que este polinomio evaluado en P, n sub 0 me da el vector ns. ¿Vale? O sea, este Qn, que es un polinomio, si os fijáis, es un polinomio de grado n en general, iniciándolo, si inicio el Q sub 0 es igual a 1, ¿vale? El Q sub n es un polinomio en x de grado n, ¿vale? Bueno, usando esta propiedad e inducción es fácil ver que todo vector canónico, ¿vale?, del espacio L2 se puede generar
mediante la repetición de la aplicación del operador P en el Qn y usando solo exclusivamente el primer vector. Bueno, eso dice que este 0 dice que es un vector cíclico para la acción del operador P. ¿Okay? Bueno, entonces significa que todas las potencias de P evaluadas en E0, esto va a ser un conjunto que es denso en el espacio este. ¿De acuerdo? Bueno, entonces el teorema espectral en esta situación, el teorema espectral lo que me da es una equivalencia de un operador con esas características, que sea autoadjunto, etcétera, etcétera, y me lo traslada a este espacio y lo que dice es que existe una medida positiva soportada en este intervalo de tal manera que tenemos la equivalencia de la norma en ese espacio y la norma en este espacio. ¿Vale? O sea, el teorema espectral lo que te dice es que existe una única medida así, en el menos 1 y 1, tal que la integral de menos 1 a 1 de f de x con respecto a la medida, esto es equivalente a la aplicación de f de p en E0 de E0, ¿vale? En este espacio. ¿Okay? Siempre y cuando f esté acotada, sea una función acotada. ¿Vale? Entonces, eso es el resultado del teorema espectral. La existencia y unicidad de una medida soportada aquí, que sea positiva, y que para cualquier f que tengamos, tenemos esta equivalencia. Entonces, de alguna manera, probamos la existencia y unicidad del espectro completo del operador, ¿vale? Que puede ser continuo, pues absolutamente continuo, discreto, puede ser cualquier cosa, ¿vale? El espectro está contenido dentro de menos 1 y 1. Pero puede que no esté el espectro. Sí, el espectro está contenido en el soporte de la medida. Todos los autovalores como si estuviesen concentrados. ¿Vale? Bien. Ok, entonces, en particular, como esto es válido siempre, entonces podemos trasladar lo que queremos realmente calcular, que es esto, que son las probabilidades de transición, ¿vale? Lo podemos trasladar al teorema espectral y podemos usar que las potencias enésimas y la entrada y j, esto se puede escribir como pi j de la evaluación de p elevado a n del vector j en su i, ¿vale? Y esto, usando la propiedad de la ciclicidad, es pi j de la p elevado a n qj en p de sub 0 y aquí q sub i en p de sub 0 en este espacio. ¿Okay? Esto es simplemente pues, la multiplicación del vector este por este otro, tiene que dar esta entrada, y esto de aquí se aprovecha el teorema espectral para dar una formulación de las entradas, las potencias enésimas de la matriz de la entrada IJ en términos de la medida psi. ¿Vale? Entonces la equivalencia es que esto es igual a pi j de la integral de menos 1 y 1, x elevado a n, qj de x, q sub i de x, y por la medida. Siempre y cuando tengamos la medida. Con lo cual sostiene una representación integral de los elementos que estamos interesados, en términos de estos q sub i, que son los polinomios generados en X, generados por esta relación de recurrencia. ¿Vale? También se puede ver que cuando el n es 0, ¿okay? Esto va a ser una matriz identidad. ¿Okay? Entonces, la matriz identidad lo que nos va a dar es que estos polinomios así construidos, que son las entradas del autovector, son precisamente los polinomios, son una familia de polinomios ortogonales con respecto a la medida. Esa es la conclusión. Esta fórmula la derivaron por primera vez Samuel Carlin y James McGregor en los 50.
y a partir de entonces pues, se ha trabajado bastante mediante usando esta representación integral, no solo para dar una expresión en términos de estas probabilidades, sino otros aspectos probabilísticos de la caminata aleatoria. ¿Vale? Ok. Bueno, esto es para el caso de los enteros no negativos. El caso de los enteros es un poco más complicado. El caso de los enteros es un poco más complicado porque a pesar de poder calcular los autovectores de la misma manera, de la manera de una relación de recurrencia, vamos a tener un problema y es que esta propiedad no se va a tener. Esto no se va a cumplir en el caso de Z. ¿Vale? Es decir, no existe un primer vector que genere todos los vectores en el espacio L2 chica. Entonces, en vez de uno, lo que vamos a necesitar son dos. No solo el E0, sino vamos a apoyarnos también en el E-1. ¿Vale? Y también, en este caso de Z, si se fijan, este es un autovector de polinomios. ¿Vale? El vector o los autovectores, hay dos maneras, o dos vectores, o autovectores linealmente independientes para cada autovalor. ¿Vale? Entonces, definimos esos autovectores Q sub alfa, Q sub menos 1, Q sub 0, Q sub 1, de la igual manera, o sea, PQ sub alfa es igual a XQ sub alfa con alfa igual a 1, 2. Y se definen de la misma manera, recurrentemente, con la relación de recurrencia a tres términos, pero cambiándole las condiciones iniciales. Aquí, para construirlo, normalmente se toma el Q-1, se normaliza a 0, el primero es 1 y el polinomio Qn es de grado n. ¿Vale? Aquí, pues, dependiendo de cuál sea el alfa, si ponemos Q sub 0, 1, Q sub menos 1, 1, igual a 0, y hacemos la relación de recurrencia, vamos a tener una familia de polinomios. ¿Vale? Sin embargo, esta es una familia, pero perfectamente podría haber considerado esta otra familia, perdón, en el 2, que es 0, y en el Q-1 en 2 igual a 1. Entonces, la primera familia me genera un autovector, ¿vale? Con entradas polinomiales en términos del autovalor, y la segunda familia también. ¿Vale? Bien. Lo que pasa es que ahora los grados van a cambiar, es decir, lo que va a ocurrir es que el grado de la primera familia es n siempre y cuando n mayor o igual que 0, ¿vale? El grado de Q sub menos n menos 1 de 1 es igual a n menos 1 para la primera familia, y para la segunda esto es n menos 1 y el grado Q sub menos n menos 1, 2 es igual a n siempre y cuando n mayor o igual que 0. O sea, digamos, la parte positiva de los polinomios sigue manteniéndose, pero la correspondiente a los negativos sigue siendo un polinomio, ¿vale? Pero de grado n menos 1. Igual con la segunda familia. ¿Vale? Entonces, para cada autovalor tenemos dos familias, dos autovectores linealmente independientes. ¿Vale? Bueno, entonces, ahora la propiedad fundamental que me va a permitir usar el teorema espectral es una relación de la siguiente manera. Q sub n1 evaluado en el operador, el vector es 0, más Q sub n2 evaluado en el operador en el menos 1, esto es lo que me da el vector n-ésimo canónico. ¿Vale? Y de vuelta se usa usando la relación de recurrencia. Aquí que esta n está en todos los enteros, ¿vale? Y vamos a tener ahora, el teorema espectral ahora no se le aplica a un único vector, sino que se le aplica a dos vectores. Este de aquí y este de aquí. Entonces, eso va a conllevar a que van a existir, tengo que aplicar el teorema espectral 3 veces. ¿Vale?
para el E0, para el E-1 y para la combinación de ellos dos. Combinación de esos dos. Pues entonces, aplicando esos 3 veces el teorema espectral y usando la misma notación, podemos de vuelta obtener una representación de este tipo para matrices doblemente infinitas. ¿Vale? Entonces, en ese caso, al tener 2 familias, esa representación de Carlin-MacGregor viene dada en términos de la siguiente expresión. Es menos 1, 1, x elevado a n, y lo que vamos a hacer es agrupar los polinomios en vectores y esto es J1 QJ2. ¿Ok? Con IJ en los enteros. Donde las medidas, esta psi11 es la medida asociada a este vector, la psi22 es la medida asociada a esta, y esta es la de la combinación de las dos. Y normalmente agrupamos a esas 3 medidas en una matriz 2×2, que vamos a llamar psi mayúscula, que es la que se llama matriz espectral asociada al operador. ¿Vale? Pero en este caso, pues, se complica un poco más porque tenemos que considerar vectores vectoriales. ¿Vale? Tenemos que poner un vector de polinomios. Esa es la gran diferencia. ¿Ok? ¿Bien hasta ahora? ¿Y en el caso? Sí, en ese caso te sale una medida que básicamente es una semicírculo. Hay muchos ejemplos, ¿no? No me voy a... Quizás si me da tiempo al final de un ejemplo, pero hay muchas cosas. Vale. Bueno, vamos a pasar a la tercera parte, que es las factorizaciones estocásticas. ¿Ok? Hasta ahora lo que tenemos es que el operador tanto en el caso semi-infinito como doblemente infinito, siempre vamos a poder calcular sus transiciones de probabilidades usando estas técnicas espectrales. ¿Vale? Otra cuestión es determinar las medidas. Eso es otro problema diferente que tiene su cosa. Pero bueno, el teorema espectral me da existencia y unicidad, con lo que vamos a seguir usando eso. Bueno, ¿en qué consiste las factorizaciones estocásticas? Bueno, entonces el objetivo es factorizar el operador P, ¿vale?, en 2 matrices que pueden ser de esta forma, ¿vale?, o una matriz de esta forma L, vamos a llamarlo PL por PU. ¿Ok? Factorizar la factorización UL o LU usual, ¿vale?, donde cada una de estas, la upper va a ser bidiagonal superior, la lower es la bidiagonal inferior. ¿Ok? Entonces, lo que queremos es hacer estas factorizaciones, ¿vale? Vamos a factorizarlas y vamos a imponer que cada una de esas matrices sean también estocásticas, ¿vale? Una notación, podemos denotar, digamos, de esta manera las matrices tridiagonales, ¿vale? Entonces, la PU correspondería a una matriz de la forma, vamos a denotar sus coeficientes como XNYN, y de la L, pues van a ser ahora, vamos a denotarlo por RNSN0. ¿Vale? Esta notación implica que esto es tridiagonal, ¿vale? Y esta notación implica que esto es bidiagonal superior y esto es bidiagonal inferior. ¿Vale? Vamos a llamar a los coeficientes de esos factores, lo vamos a llamar XNYN y RNSN. ¿Vale? Entonces, lo que queremos es que sea estocástica, o sea, que estos coeficientes, xn más yn, sean idénticamente 1, sean positivos, ¿vale?, sean estocásticas, y rn más sn sea idénticamente 1, ¿vale?, aparte de que sean todos no negativos. Se puede ver que son estrictamente positivos.
Bien, entonces a la hora de hacer esta equivalencia, obtenemos una relación entre los coeficientes originales de la caminata aleatoria y los nuevos coeficientes estos de los factores, ¿vale? Esa equivalencia viene dada por las siguientes relaciones: Sn más 1, la B sub n se puede escribir como xn Rn más 1 más Yn Sn, la Cn y n Rn, este es el caso, digamos, el UL, ¿okay? Y el LU, pues algo parecido, A sub n Sn xn, B sub n Rn xn menos 1 más Sn Yn y el Cn, ¿vale? Tenemos esas, donde los coeficientes de estas matrices las anotamos por las tildes, nada más, son las mismas. ¿Okay? Vale, entonces la cuestión es si se puede hacer esta factorización estocástica. La factorización siempre se va a poder hacer, ¿ok? Pero la cuestión es si cada uno de los factores va a ser estocástico, ¿vale? Ese es el problema. Bueno, entonces, primero tenemos una propiedad asociada a estas factorizaciones, y es que es diferente considerar factorización UL que LU, en el caso en el cual estamos en los enteros no negativos o en los enteros, ¿vale? En el caso del UL, ¿vale? Cuando hacemos esta factorización, siempre es posible ver que esta factorización es siempre posible y depende de un parámetro libre. Y depende de un parámetro libre, que vamos a fijar que sea el Y0, ¿vale? El que está más en la esquina, ¿vale? Bueno, esto es, se puede ver de las relaciones, de estas relaciones y exigiendo que verifiquen estas cosas. Todos estos coeficientes, xn, yn, sn y rn, se pueden calcular todos de manera única dependiendo exclusivamente del parámetro Y0, ¿vale? Y esto pasa para el caso N0 y en Z es igual. Z es igual. El caso LU es un poco diferente, ya que en el caso en el que el espacio de estado sea N0, entonces la factorización es única. En caso que esté en esta situación, ya no vamos a poder disponer de un parámetro libre, ¿vale? En N0. Sin embargo, en Z existe un parámetro libre. Un parámetro libre que, pues, vamos a suponer que es el R0 tilde, en este caso, el que aparece aquí. Bueno, tenemos esto. Entonces, la factorización siempre va a ser posible, única o va a ser una familia, pero lo que queremos saber es en qué condiciones van a ser estas dos matrices estocásticas, ¿vale? Y ese es el siguiente resultado. ¿Vale? En este teorema, para enunciar en qué condiciones van a ser estas matrices estocásticas, vamos a necesitar unos coeficientes que van a ser ciertas fracciones continuas, que vamos a definir H como la siguiente expresión: A sub 0, 1 menos C sub 1, 1 menos A sub 1, 1 menos C sub 2. Vamos a considerar esta fracción continua, ¿vale? Y esta otra H' que es parecida pero con los coeficientes de probabilidad de los estados negativos. A menos 1, 1 menos C menos 1, 1 menos A menos 2. ¿Vale? Vamos a definir estas dos fracciones continuas, que básicamente lo que va es alternando, en el caso de H, va alternando los coeficientes, las probabilidades A sub 0, C1, A sub 1, C2, así sucesivamente. Igual con este, que son los de los coeficientes negativos, ¿vale? Bueno,
Para cada una vamos a denotar a los convergentes de esta manera, ¿vale? Y Hn', H menos n', A menos n', B menos n', que eso se llama los convergentes, que básicamente es truncar la fracción continua y que me dé la fracción correspondiente de la sucesión, ¿vale? Esos van a ser los convergentes. Bueno, entonces el resultado principal de cuándo van a ser las factorizaciones estocásticas posibles, pues van a depender mucho de los valores que tengan estas fracciones continuas, ¿vale? Entonces, en el primer caso, vamos a diferenciar los dos casos. Primero el de enteros no negativos. Aquí tenemos que suponer que estos coeficientes de los convergentes verifiquen esto, ¿vale? Entonces, en este caso, la fracción h es convergente. En este caso, la fracción continua es convergente. Y vamos a tener dos situaciones, dependiendo si tenemos el caso UL o LU. En el caso UL, ¿vale?, las matrices PU y PL son estocásticas. Sí, y solo si el parámetro libre, Y0, se escoge entre el 0 y el valor de la fracción continua, que sabemos que es convergente, ¿vale? Se tiene ese resultado. Bueno, y para el caso LU, lo mismo, el PU y el PL tilde son estocásticas. Sí, solo sí, en este caso, lo que hay que exigir es que esta H sea estrictamente o mayor o igual que 0. El valor de la fracción continua sea mayor o igual que 0. Con eso se asegura uno que la factorización estocástica es posible. ¿De acuerdo? En el caso en el que, en este caso, el parámetro libre, claro, en esta situación. En otra, no te aseguro, en general, asegurar la convergencia de una fracción continua puede ser algo peleagudo. Bueno, el caso de Z, el caso de los enteros es parecido, lo que pasa es que ahora, al tener, digamos, una rama negativa, estas cotas van a venir dadas en términos de no una cota superior, sino una cota inferior. Y la cota inferior va a ser la asociada a esta fracción continua de las probabilidades de los coeficientes negativos, ¿vale? Entonces, en este caso, en el caso UL, la factorización estocástica es posible sí, solo sí. Ahora, lo que tiene que ocurrir es que H' menor o igual que Y0 menor o igual que el H. Es decir, el parámetro libre va a tener que estar en esta situación, asumiendo también, que eso no lo he dicho, que la fracción continua H' sea menor o igual que H, ¿vale? Y el caso LU, que tenemos de vuelta un parámetro libre, ¿vale?, va a ser parecido, pero ahora en términos del parámetro correspondiente. Menor o igual que el R0 tilde, menor o igual que el H. ¿Vale? Va a ser bastante parecido. ¿Ok? Vale. Bueno. Pues con esto se asegura uno la elección del parámetro libre de tal manera que querramos la factorización estocástica. Bueno, ¿para qué vamos a querer la factorización estocástica? Para lo siguiente. La cuarta parte, que es a considerar la transformación de Darboux, ¿vale? ¿Qué es la transformación de Darboux? Pues, si tenemos estas factorizaciones aquí, la transformación de Darboux lo que va a hacer es invertir la orden de multiplicación, ¿vale? Y te va a generar una nueva matriz tridiagonal, ¿vale? Entonces, la transformación de Darboux va a consistir en una nueva matriz, que vamos a llamar P tilde, que va a ser PL por PU, en el caso de la factorización UL. Y en el otro, pues es lo mismo, que vamos a denotarlo por un P gorro, ¿vale?, que va a ser el PU tilde y el PL tilde, ¿vale? Esa va a ser la transformación de Darboux. En todos los casos, en el caso de enteros no negativos o los enteros, ¿vale? Bueno, el exigir que la factorización sea estocástica automáticamente me da familias enteras de nuevas caminatas aleatorias, ¿vale?, asociadas a la original, ¿vale?, dependiendo en particular de
cualquier parámetro libre, excepto en esta situación en la cual, si pasa esto, la factorización es única, por lo tanto, la transformación de Darboux también va a ser única. ¿Okay? Estas automáticamente son estocásticas porque multiplicar dos estocásticas te da una estocástica. ¿Vale? Te dan, pues eso, nuevas familias de caminatas aleatorias. ¿Vale? Bueno, entonces, la pregunta es, y ya relacionándolo con todo el teorema espectral, ¿vale? Estas nuevas matrices, estos nuevos operadores siguen siendo tridiagonales, ¿vale? Y por lo tanto podemos aplicarle el teorema espectral. Entonces la pregunta es, ¿cómo se relacionan las medidas espectrales originales, ¿vale?, de la caminata con la de estas transformaciones? Ese va a ser el objetivo. Bueno, entonces, para ello nos fijamos en la ecuación de autovalores. ¿Vale? Vamos a tratar de determinar cuál es el espectro y cuáles son los autovectores de la transformación de Darboux. ¿Vale? ¿Cómo? Pues como estamos tomando una factorización UL, vamos a empezar por el caso UL, ¿vale? Pues esa P viene dada por PU, PL del vector original, autovector original, por QP. Bueno, vamos a llamar a esta familia, vamos a llamarla Q tilde. ¿Okay? Que si se fijan, el Q tilde es un nuevo autovector, ¿vale?, que se define en términos del operador PL. PL, que es el upper diagonal. ¿Vale? Entonces, Q sub n se puede escribir como SN más RN QN menos 1. Y el inicial lo podemos poner en el 1 también. ¿Vale? Podemos generar esta familia, estos autovectores, pues conociendo el SN y el RN. ¿Vale? Bueno, continuamos aquí. Bueno, esto es un sí, solo sí. Y obtenemos que PU por el Q tilde es igual a X por el X. Esto lo que me da es una relación entre este autovector y este de acá. ¿Vale? Pero a esa relación vamos a multiplicar la izquierda por PL, ¿vale?, por la matriz PL. Entonces, multiplicamos a izquierda por PL, aquí lo que me queda es el PU, a esto lo estamos llamando Q tilde, el X no se altera, y aquí tenemos el PL por Q, que a su vez esto lo estábamos llamando Q tilde. ¿Okay? Y a su vez esto es la transformación de Darboux. ¿Vale? Con lo cual de aquí se obtiene que P tilde por el Q tilde es igual a X por el X tilde. ¿Qué hemos hecho con todo esto? Pues determinar los autovectores y los autovalores de la transformación. Y no solo eso, sino que los nuevos autovectores se pueden construir en términos de los originales. Entonces la cuestión es, ¿cuál va a ser la correspondiente medida de ortogonalidad? ¿Vale? En este caso, como tenemos estas propiedades, tenemos que esto se puede determinar en términos de esto, y también tenemos esta relación que es PU por Q tilde igual a X por Q, ¿vale? Manipulando todas estas relaciones, ¿vale?, obtenemos que la medida asociada a esa nueva familia, a la Q sub n tilde, Q sub m tilde, la medida asociada, vamos a llamarla así tilde, pues viene dada en términos de lo que se llama una transformación de Hieronymus de la medida original. ¿Vale? La medida original, esa transformación de Hieronymus, viene dada por lo siguiente. El parámetro libre, la medida original, dividirla entre x, y a eso le añadimos una delta de Dirac discreta, ¿vale?, que viene dada por una masa, ¿vale?, y una delta de Dirac que se la añadimos en el 0, ¿vale?, justo en el 0. Esta mu menos 1 es el momento menos 1 de la medida, que para que todo funcione bien hay que asumir que es finito. Entonces, esta es la correspondiente medida asociada. Okay. Esa transformación de Hieronymus. Bueno, el caso LU es un poco diferente, ¿vale?, pero se hace exactamente la misma idea,
¿vale? Entonces, en ese caso, la correspondiente medida, se van a definir una serie de polinomios, Q barra, que hay una pequeña peculiaridad en este caso, y es que la relación, o cómo definimos los polinomios, es mediante esta relación. ¿Okay? Y esta relación ahora no es una familia de polinomios como nos gustaría, sino que tiene grado n más 1. Esto es por el upper, entonces necesito el qn más 1. Entonces esto va a ser de grado n más 1. Pero se puede probar que digamos, la familia que nos interesa, ¿vale? Cumple esta condición. O sea, que van a ser múltiplos de x. Entonces la familia que nos interesa va a ser esta de aquí. ¿Okay? Entonces, en este caso, la medida asociada lo que va a corresponder es con lo que se llama una transformación de Christoffel, que es simplemente la original la multiplicas por x. ¿Vale? Esa va a ser la relación. Bueno, y digamos el trabajo más original es ver qué pasa en el caso de los enteros. Esto era conocido de alguna otra manera. Pero en el caso de los enteros, la situación no se entendía muy bien, porque ahora hay 3 medidas y entonces no se sabía exactamente cuáles eran las medidas, cómo se transformaban, cómo se transformaba esta medida espectral, esta matriz espectral en este caso. ¿Vale? Bueno, entonces en este caso todo funcionaba bien porque las nuevas familias de polinomios, digamos que eran parecidas a las originales y tenían grado n. Pero en el caso de los enteros, hacer estas transformaciones no nos van a ayudar porque las condiciones iniciales de los polinomios van a ser diferentes a las de las originales. ¿Vale? Entonces, para ello, lo que hay es que definir una sucesión auxiliar, ¿vale? que va a venir dada en términos de esta expresión, S alfa, va a ser el PL de Q alfa, y estos polinomios pues se definen igual que antes, Q sub n alfa más Rn de Q sub n menos 1 de alfa. ¿Okay? Pero estos polinomios no verifican las condiciones iniciales que nos interesan, ¿vale? Que son las equivalentes a estas. Entonces, ¿cuál es la correspondiente familia? La correspondiente, o el vector de polinomios que necesitamos considerar, pues va a ser el de esta familia, S1 de X, Sn2, y esto lo vamos a multiplicar por una matriz, ¿vale? Inversa, que corresponde con el caso S01, el caso S, los valores que tenga S-1 y 1, el S0 de 2 y el S-1 de 2. Esto por la inversa. ¿Vale? En este caso, esto es constante, ¿ok? Este es constante me parece, pero este, por ejemplo, es un polinomio de grado 1. ¿Ok? Pero bueno, se puede probar con todas las relaciones algebraicas que tienen esta familia que esto precisamente es una familia de polinomios que verifican las condiciones iniciales de que Q sub 0 de 1 sea 1, Q sub menos 1 de 1 sea 0 y que el Q sub 0 de 2 tilde sea 0 y el Q sub menos 1 de 2 sea 1. ¿Vale? Estas son las condiciones iniciales que son óptimas. ¿Vale? Bueno, entonces, en ese caso, ¿cuál es la transformación de esta matriz espectral? Entonces, si llamamos a esta matriz S0 de X, esto es una matriz polinomial de grado 1, ¿vale? Entonces, la medida asociada a la transformación, ¿vale? Va a venir dada mediante esta conjugación, S0 de X, de una medida, si vamos a llamar si sub S de X, S sub 0 estrella, ¿vale? Va a ser una conjugación de esta manera. Y esta matriz espectral que aparece aquí en medio viene precisamente dada por una transformación de Hieronymus, pero aplicada a la matriz espectral. O sea, esta phi sub S viene dada por lo siguiente, y sub 0 es 0, la matriz espectral original dividido por X, como hacíamos en el caso escalar, y ahora le añadimos de vuelta una delta de Dirac, ¿vale? Con una masa, que la masa viene dada
por la siguiente expresión. 0, S0, aquí una matriz, M-1 y una delta de Dirac en el 0. Donde de vuelta este M-1 es el momento -1 de la matriz espectral original, siempre y cuando esté bien definida entrada a entrada. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, en este caso, para el caso de los enteros, no es exactamente una transformación de Jerónimo como pasaba antes, sino que hay que conjugarla apropiadamente. ¿Vale? Y bueno, y para probar esto pues hay que hacer bastantes cuentas, porque ahora hay índices positivos, negativos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Bueno, este es el caso UL, pero el caso LU es exactamente igual, y disponemos de vuelta de un parámetro libre. ¿Vale? Disponemos de vuelta de un parámetro libre y obtenemos bueno, lo que cambia ahora es esta matriz de en medio, que va a ser básicamente va a ser una matriz polinómica de grado 1, pero va a ser un poco diferente. Pero el resultado es el mismo. Entonces, bueno, tenía un ejemplo, pero no sé si ánimo. ¿Tienen ánimo? Bueno. Ok, bueno. El ejemplo es de lo más sencillo, que es la caminata aleatoria con coeficientes constantes. Es decir, la caminata aleatoria donde todos los coeficientes son constantes. B sub n igual a B, C sub n es igual a C. ¿Ok? Bueno, en este caso se puede calcular la matriz espectral asociada y viene dada por esta expresión. Raíz cuadrada, x menos sigma más menos x, una matriz 2 por 2, x menos b partido por 2c, x menos b partido por 2c, a dividido entre c, ¿vale? Donde el sigma más menos viene dado por pues, unos coeficientes que dependen de a y b. Okay. Es conocida la matriz espectral asociada a la caminata aleatoria con todos los coeficientes constantes. ¿Vale? Esa va a ser la matriz espectral. ¿Okay? Y en ese caso, si se supone que el coeficiente A es menor o igual que 1 menos raíz cuadrada de c al cuadrado, ¿vale? Entonces, en esta situación, las fracciones continuas, que ya se perdieron por ahí, las fracciones continuas h y h', ¿vale? Van a ser convergentes y tienen valores explícitos. O sea, la h viene dada por una expresión de esta manera. 1 más c menos a al cuadrado menos 4c. La h' es la misma, pero con el menos. ¿Okay? Entonces, siempre y cuando el y0 se escoja en el rango correspondiente, tenemos la factorización estocástica. ¿Okay? Y de vuelta, cuando hacemos la transformación de Darboux, o hacemos la factorización estocástica, transformación de Darboux, y obtenemos la misma medida, la medida de la transformación, ¿vale? va a tener una estructura parecida, vamos a llamar esto f de x, va a ser f de x por ahora una matriz polinómica de grado 2, ¿vale? Más cierta masa de la medida, y en la cual todo eso se puede calcular explícitamente. ¿Vale? Todo eso se puede calcular explícitamente. Entonces, como último comentario, voy a remarcar que la medida esta m, o este coeficiente, se puede escribir como una expresión de esta manera. Bueno, por una matriz y, bueno, aquí hay otras constantes, ¿no? Bueno, el caso es que en esta matriz de la medida, se puede factorizar el parámetro libre en términos de esas fracciones continuas. ¿Vale? Y de hecho esta matriz A también tiene ese factor. ¿Vale? Entonces, de aquí deducimos dos cosas. Primero, que si el y0 se elige en ese rango, ¿vale? Y esto es una matriz semidefinida positiva, y esto es positivo. Si se elige el y0 en ese rango, automáticamente asegura que esta m de la delta es semidefinida positiva. ¿Vale?
y la nueva matriz espectral sigue siendo definida positiva. Esa es la primera consecuencia. Y la segunda es que si se escoge el y0, que es un parámetro libre, escogemos lo de los extremos, automáticamente se anula. No va a haber delta aquí, no solo no va a haber delta aquí, este término se va a cero y se puede ver que estos coeficientes, simplificando, se obtiene que en ese caso la transformación de Darboux es invariante. ¿Vale? O sea, en el caso en el que el y0 es igual a h o h', se tiene que la matriz espectral coincide con la matriz espectral de la transformación de Darboux en los enteros. Y este fenómeno no ocurría en el caso de los enteros no negativos. En los enteros no negativos siempre la medida va a ser una transformación de Jerónimo o de Christoffel, ¿vale? Pero no va a ser nunca invariante. En este caso es posible hacerla invariante para ciertos valores de los parámetros. ¿Vale? Y bueno, ya no me paso. Gracias.